No sabemos que ignoramos, es siempre la que representa el mayor peligro. Imaginad, el pasado y el presente transformados juntos en el mejor futuro posible. Comenzaremos por el estadio. Cogeremos lo antiguo y le daremos nueva vida. El eco de los héroes del pasado serán los aplausos a los campeones del futuro. Vendrán de cada lugar del planeta para enfrentarse a sus mayores adversarios. Enfrentarse entre ellos y al final a sí mismos. Aquí, en esta prueba de fuego, estaremos juntos para ser más fuertes separados. Bienvenidos al programa. Y epalagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalean, ongi etorri Rainbow Six entrenamendu modu hauetara. Beti izan dut jokonia agian beharko lukela moduren bat jokatzeko zuk iarekin, iaren kontra izatez jenderekin joko hauek jokatzea nire ustez, kaka bat da. Batez ere hasi berria bazara eta hasieratik jokoa kontrolatzen ez baduzu, batzuetan partidatik botatzen zaituzte, etu zuri bota, eta horregatik nahiago dut. Arlo horretan League of Legends sustitutuko duela, jokota bat duzula boten kontra, eta batez ere noizean behar jokatzen duzu horietako bazara edo agian bi taldeetan banatzeko jenderik ezagutzen ez baduzu. Ea gogoratzen dudan. Bale, entrenamenduak. Frogatuko dugu, normalean. Ez dago modu barreza. Deberá enfrentarse a 10 situaciones básicas de lucha antiterrorista antes de ser desplegado. Preséntese en la base de los SES en Hereford. Debe entrar en el interior de una casa de combate y despejar la zona de enemigos. En un combate de rango cercano,
Los agentes confían en la información sobre el terreno para localizar e identificar amenazas y rehenes. Asegure el área con un barrido lento y metódico. Ahora se enfrenta a un enemigo entrenado y equipado con armas y explosivos militares avanzados. No se detenga hasta neutralizar la amenaza. Deberá dominar las bases del sigilo y aprovechar su habilidad para reducir su exposición al fuego enemigo usando el entorno. Eliminen a todos los terroristas. Vamos a controlar aquí en Hitengara. Mi espalda mientras recargo.
enemigo eliminado por los atacantes. En las situaciones con rehenes no se puede ser lento y metódico. Una vez roto el perímetro, tendrá que llevar a cabo un rápido y violento asalto para extraer al rehén de una casa fortificada. Use cargas demoledoras para irrumpir en el edificio. La integridad física del rehén es prioritaria. Las cargas de voladura aportan una ventaja táctica para neutralizar enemigos y tener controlado al rehén. Cubra al rehén mientras van al punto de extracción, eliminando los hostiles que encuentren. Buena suerte. Vayan a la posición del rehén y asegúrenlo. Necesito que alguien refuerce el suelo.
asegurado. Vayan al punto de extracción. Mantengan a salvo al rehén. Se acercan enemigos. Extracción completada. Vale. Buen trabajo. Usted no me mañana se pasa. Los aviones son desde hace tiempo objetivo de ataques terroristas. Su movilidad y el impacto mediático del ataque contra víctimas aleatorias anima a organizaciones terroristas que buscan hacerse un nombre. Estos ataques, si tienen éxito, les permiten dar a conocer su causa y reclutar nuevos miembros. Un asalto en estructuras tubulares ofrece pocos parapetos o rutas de escape. La agente Ash del FBI SWAT tiene órdenes de solucionar la situación. Con sus proyectiles de voladura se pueden abrir y usar nuevas líneas de disparo. Eliminen a todos los terroristas.
neutralizados. Saiatu gara berriro. Eliminen a todos los hostiles.
Tus... Visual perdida. Decidme si veis al hostil.
Ya no lo dónde está vuestro. Ya los veo. ¡Cubre mi espalda mientras recargo! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Presionad!
fusiles. ¡Me cubro! Defensores neutralizados. Vencen los atacantes. Uf. No usato begiratu nahi dut. Estoy en un lago. Desbloqueatu genuen bere garaia. Beno lagunok, hau izan da dena, espero gustoko zen zaizuela, eta